Vendieron mi casa por mi bien, pero nunca la dejé de tener a mi nombre. El metal frío de la llave en mi mano se sentía como una burla. Una burla pesada, cruel, que me taladraba la palma con la misma insistencia con la que el sol de mediodía quemaba mi nuca. La calle, la misma de siempre, se estiraba bajo un cielo azul implacable, pero algo en el aire era diferente. Un silencio denso, cargado de una quietud que no era la habitual paz de mi barrio, sino una ausencia, un vacío que me helaba los huesos. Mis ojos, acostumbrados a la familiaridad de cada ladrillo, cada ventana, cada imperfección amorosa de mi hogar, se encontraron con un cartel. Uno que no debería estar ahí. Vendida. La palabra, escrita en letras negras y gruesas sobre un fondo blanco inmaculado, me golpeó el pecho con la fuerza de un puñetazo invisible. El aliento se me atascó en la garganta, una burbuja de aire que se negaba a subir o bajar. Sentí un zumbido agudo en los oídos, como si el mundo entero se hubiera silenciado para amplificar el crujido de mi propia incredulidad. Mis pies se negaron a avanzar, anclados al asfalto caliente, mientras mis ojos recorrían la fachada de mi casa, buscando una explicación, una broma, cualquier cosa que desmintiera la obscena realidad que se desplegaba ante mí. Las cortinas. Eran nuevas. Unas de un tono beige apagado que nunca habría elegido. Las macetas de geranios que mi madre tanto cuidaba habían desaparecido, reemplazadas por unas suculentas genéricas. El aroma a tierra húmeda y rosas que siempre flotaba en mi porche había sido suplantado por un tenue olor a pintura fresca y a desinfectante industrial, un olor a ajeno, a esterilizado, a borrado. Mi casa. No era mi casa. El tintineo de mis llaves en mi mano se volvió ensordecedor. Las levanté, la vista fija en la cerradura. Mi llave, la que había abierto esa puerta durante más de 40 años, la que había girado en la cerradura en noches de lluvia y días de sol, la que había sido testigo de risas y lágrimas, de llegadas y despedidas, esa llave no encajaría. Lo sabía. Lo sentía en la médula de mis huesos. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que el hielo. Un camión de mudanzas, de esos grandes y ruidosos, se estacionó frente a lo que aún creía mi entrada. Un hombre alto, con una gorra de béisbol, bajó de la cabina, seguido por una mujer joven que cargaba una caja. Sus miradas se cruzaron con la mía. La mujer sonrió, una sonrisa amable pero incómoda. «Disculpe, ¿necesita algo?», preguntó el hombre, su voz resonando en el silencio de la calle. Mi voz tardó en llegar, un graznido seco que apenas logró escapar de mi garganta. «¿Disculpe? Esta es mi casa». La sonrisa de la mujer se borró. El hombre frunció el ceño. «Lo siento, señora. Compramos esta propiedad el mes pasado. Nos estamos mudando hoy». «¿Compraron qué?», mi mente se negaba a procesar. «No. No puede ser. Yo soy Ana María Rivas. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido». El hombre intercambió una mirada con la mujer, una mezcla de confusión y cautela. «Tenemos los papeles, señora. La escritura. Todo está en orden». La escritura. La palabra resonó en mi cabeza, un eco hueco que chocaba con otra palabra que se formaba en mi mente con una claridad aterradora, mía. La escritura estaba a mi nombre. La original, la que guardaba en la caja fuerte de mi habitación, junto a las joyas de mi abuela y las cartas de mi difunto esposo. ¿Cómo podían tener ellos una escritura si la mía, la verdadera, la única, seguía en mi poder? Mi mano tembló al sacar el teléfono. Los números de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi propia sangre, se veían borrosos a través de las lágrimas que empezaban a empañar mis ojos. Marqué el número de mi hermano mayor, Ricardo. La línea sonó, cada tono un martillazo en mi sien. «¿Ana? ¿Qué pasa?». Su voz, siempre tan calmada, tan controlada, sonó extrañamente distante. «Ricardo. ¿Qué está pasando?». «Estoy en la casa. Hay gente mudándose. Dicen que la compraron». «¿Qué significa esto, Ricardo?». Las palabras salieron atropelladas, mi voz se quebró en un sollozo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se sintió más pesado que el plomo. Luego, un suspiro.
Un suspiro largo, cargado de una paciencia forzada que me heló la sangre. Ana, cálmate. Ya hablamos de esto. ¿Sabes qué era lo mejor? ¿Lo mejor? ¿De qué hablas? Nunca hablamos de esto. Nunca autoricé nada. Esta es mi casa. Ana, por favor. No te pongas así. Estaba muy grande para ti. Ya no podías mantenerla. Los gastos, los impuestos, era una carga. Lo hicimos por tu bien. Su voz era suave, pero cada palabra era una bofetada. Una bofetada fría y calculada. Por mi bien. Mi voz se elevó, histérica. Vendieron mi casa sin mi permiso y dicen que es por mi bien. ¿Cómo se atreven? Nunca firmé nada. La escritura está a mi nombre. Otro silencio. Más largo esta vez. Pude escuchar el murmullo de voces al fondo, la risa de mi cuñada, el sonido de una televisión. La vida seguía para ellos, mientras la mía se desmoronaba en la acera de lo que una vez fue mi hogar. Ana, ya te lo explicaremos todo con calma. No es el momento de hacer un escándalo. Por favor, vete a casa de Laura por ahora. Mañana hablamos. No hay nada que explicar. Esto es un robo. Es una traición. Y no me voy a ir a ningún lado. Esta es mi casa. La línea se cortó. Un pitido agudo y constante llenó mis oídos, un eco de la desconexión, no solo de la llamada, sino de la realidad que conocía. Mi mano bajó lentamente, el teléfono aún pegado a mi oreja, el pitido resonando en mi cerebro. Miré la casa. Mi casa. Los nuevos dueños me observaban con una mezcla de lástima y preocupación. El cartel de vendida brillaba bajo el sol. Pero en mi mente, una verdad inquebrantable, una certeza fría y afilada, se abría paso entre el caos. La escritura. La tenía yo. A mi nombre. ¿Cómo era posible que la hubieran vendido? ¿Qué clase de engaño, de fraude, de vileza se había orquestado a mis espaldas? La pregunta no era solo cómo, sino por qué. Y la respuesta, lo sabía, me dolería más que el despojo mismo. Tú también confiarías en tu familia. Si un día te enteraras que vendieron tu casa sin decirte nada, cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que ha sentido algo así. Suscríbete al canal, activa la campanita y dime desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia. Lo que viene es aún más doloroso. Traiciones, descubrimientos que parten el alma y una verdad que no todos están listos para escuchar. El pitido de la llamada cortada resonó en el silencio de la calle, tan agudo como el dolor que se clavaba en mi pecho. Mi mano, aún aferrada al teléfono, temblaba incontrolablemente. Miré a los nuevos ocupantes de mi casa, sus rostros una mezcla de incomodidad y lástima. No eran culpables, lo sabía, pero su presencia era un eco insoportable de la traición que me ahogaba. Me di la vuelta, mis piernas moviéndose por inercia, alejándome de lo que había sido mi santuario, mi refugio, el epicentro de mi vida durante décadas. Cada paso era un esfuerzo, como si el asfalto se hubiera convertido en arenas movedizas que intentaban engullirme. Llegué a casa de Laura, mi mejor amiga desde la infancia, con el alma hecha jirones. La vi en el umbral, su rostro arrugado por la preocupación. Sus brazos se abrieron y me desplomé en su abrazo, un sollozo desgarrador brotando de lo más profundo de mi ser. El olor a lavanda de su ropa, el calor de su cuerpo, fueron un ancla en el torbellino de mi desesperación. Me la quitaron, Laura. Me la quitaron, susurré entre hipidos, mi voz apenas un hilo. Laura me llevó al sofá, me sirvió un té de manzanilla que no pude beber, y me escuchó con esa paciencia infinita que solo ella poseía. Le conté todo, las palabras saliendo atropelladas, desordenadas, empapadas de incredulidad y rabia. Ella solo asintió, su mirada fija en mis ojos, sin juicio, solo con una profunda tristeza. Cuando terminé, el silencio se instaló, pesado, solo roto por mi respiración entrecortada. Esto no puede ser, Ana. Es imposible. Tú eres la dueña, dijo Laura, su voz firme, intentando anclarme a la realidad. Tienes la escritura, ¿verdad? Sí, la tengo. En la caja fuerte. La original.
Siempre la he tenido, respondí, aferrándome a esa única certeza como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Los días que siguieron fueron un purgatorio. Intenté comunicarme con Ricardo una y otra vez. Sus respuestas eran evasivas, sus excusas, transparentes. Estoy muy ocupado, Ana. Mañana hablamos. Sí, lo sé, pero es que la situación es complicada. No te preocupes, todo está bajo control. Cada llamada era una nueva puñalada. El tono condescendiente, la prisa por colgar, la negación implícita de mi dolor y mi derecho a entender. No era el Ricardo que conocía, el hermano mayor protector, el que siempre había sido mi roca. Este era un extraño, envuelto en una capa de frialdad y desinterés que me resultaba insoportable. Mi hermana, Elena, fue aún peor. Cuando finalmente logré contactarla, su voz sonó distante, casi molesta. «Ay, Ana, ¿otra vez con eso? Ricardo ya te dijo que era lo mejor. No es bueno para ti estar sola en esa casa tan grande. Te estás haciendo mayor, necesitas menos preocupaciones». ¿Menos preocupaciones? Me han robado mi casa. Mi vida. Y me dices que es por mi bien, le grité, la rabia hirviendo en mis venas. Nunca me preguntaron. Nunca me consultaron. Es mi propiedad. Mi legado. No te alteres, Ana. Te pusiste muy difícil la última vez que intentamos hablar de esto. No escuchas razones. Es por tu seguridad, por tu futuro. Piensa en ello como una inversión. El dinero está seguro. ¿Qué dinero? ¿De qué dinero hablas?, pregunté, mi voz bajando a un susurro de incredulidad. El de la venta, claro. Lo tenemos guardado. Para cuando lo necesites. No te preocupes por eso ahora. La manipulación era tan burda que me dolía físicamente. No solo me habían quitado mi casa, sino que ahora me trataban como a una niña incapaz de manejar sus propias finanzas, como a una anciana senil a la que había que proteger de sí misma. La idea de que hubieran guardado el dinero por mi bien era una afrenta, una humillación que se sumaba al despojo. ¿Cómo se atrevían a decidir sobre mi patrimonio, sobre mi vida, sin mi consentimiento? ¿Quién les había dado ese derecho? Recordé la última Navidad, hace apenas 6 meses. Estábamos todos en mi casa, la misma casa que ahora habitaban extraños. Ricardo y Elena, con sus familias, riendo, comiendo el pavó que yo había preparado, brindando por la familia unida. Mi sobrina, Laura, la hija de Ricardo, me había abrazado con fuerza, susurrando: «Qué suerte tienes de tener una casa tan bonita, tía. Es un tesoro». Las palabras de entonces, llenas de calidez y afecto, ahora se sentían como una cruel premonición, un telón de fondo para la traición que se gestaba en las sombras. Pensé en mi esposo, Miguel. Si él estuviera aquí, jamás habrían osado. Él siempre me había protegido, siempre había valorado mi autonomía. Su ausencia era un abismo que ahora se sentía más profundo que nunca. Me sentía sola, vulnerable, como un barco a la deriva en una tormenta sin fin. La desilusión era un veneno que corría por mis venas, corroendo cada recuerdo feliz, cada momento de confianza que había compartido con mi familia. ¿Todo había sido una farsa? ¿Eran sus sonrisas, sus abrazos, sus palabras de afecto, solo una fachada para sus verdaderas intenciones? La indiferencia de mis hermanos era lo más doloroso. No había una pizca de remordimiento en sus voces, ni una sombra de empatía. Era como si hubieran desconectado cualquier lazo emocional conmigo, reduciéndome a un problema a resolver, una carga de la que deshacerse. Me sentía sofocada por esa indiferencia, por el aire viciado de su desprecio. Cada vez que intentaba argumentar, explicar, suplicar, me topaba con un muro de evasivas y justificaciones vacías. «Ana, por favor, no hagas esto más grande», me dijo Ricardo en una ocasión, su voz cargada de fastidio. «Ya te dijimos que era lo mejor. Te buscamos un departamento más pequeño, más manejable, con menos escaleras. Pensamos en tu comodidad». «Mi comodidad es vivir en mi casa. La que construí con Miguel. La que es mía», grité, la voz rota por la impotencia.
No te alteres. Mira, si sigues así, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. No queremos que te hagas daño. La amenaza, velada pero clara, me heló la sangre. ¿Medidas más drásticas? ¿Qué significaba eso? ¿Me internarían? ¿Me declararían incapaz? El miedo se mezcló con la rabia, una mezcla explosiva que me hacía temblar. La lucha interna era agotadora. Una parte de mí quería creerles, quería encontrar una explicación lógica, un malentendido. Quería aferrarme a la imagen de mi familia como personas buenas, que me amaban. Pero la otra parte, la que había visto el cartel de vendida, la que había escuchado sus voces frías y calculadoras, sabía que la traición era real, profunda y premeditada. Me debatía entre la negación y la cruda verdad, y cada oscilación me dejaba más exhausta. Las noches eran las peores. La soledad en el pequeño departamento de Laura, aunque acogedor, era un recordatorio constante de mi hogar perdido. El insomnio se apoderó de mí. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada conversación, cada gesto, buscando pistas, señales que debía haber visto. ¿Cuándo empezó esto? ¿Fui tan ciega? ¿Tan confiada? Las preguntas me taladraban el cerebro, impidiéndome encontrar un momento de paz. El dolor se había vuelto físico, una opresión constante en el pecho, un nudo en el estómago, dolores de cabeza punzantes. Me sentía como un animal acorralado, sin salida. La situación era insostenible. Cada día que pasaba, la realidad se volvía más aplastante. Mi familia, mi propia sangre, me había despojado de lo más preciado, y ahora me trataban como a una carga, un estorbo. La sensación de abandono era abrumadora. Estaba al borde del colapso, mi espíritu a punto de romperse bajo el peso de la traición y la injusticia. Pero en lo más profundo de mi desesperación, una pequeña chispa, una brasa apenas perceptible, se negaba a extinguirse. La brasa de la indignación, de la rabia justa. La brasa que me recordaba que la escritura, la verdadera, la irrefutable, seguía a mi nombre. Y esa brasa, por pequeña que fuera, sería el inicio de mi resistencia. La mañana en que la chispa se convirtió en llama fue tan ordinaria como cualquier otra. Me desperté en el sofá de Laura, el sol filtrándose por las cortinas, pintando rayas de luz en el suelo. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. Laura ya estaba despierta, preparando el desayuno. Me levanté, mi cuerpo dolorido y mi mente nublada por otra noche de insomnio. Mientras me servía una taza de café, mi mirada se posó en un viejo álbum de fotos sobre la mesa de centro. Era el álbum de mi boda. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estábamos, Miguel y yo, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. En una de las fotos, estábamos frente a la casa, recién construida, con la escritura en nuestras manos, nuestros rostros radiantes de orgullo. Miguel me abrazaba, su barbilla apoyada en mi cabeza, y susurraba: «Este es nuestro hogar, Ana. Nuestro legado. Para siempre». Ese para siempre resonó en mi cabeza, claro y rotundo. Y de repente, algo hizo clic. No podía seguir así. No podía permitir que la traición de mi familia definiera mi final. No podía dejar que la casa que Miguel y yo habíamos construido con tanto amor, con tanto esfuerzo, fuera arrebatada por la avaricia y la manipulación. La imagen de mi esposo, su promesa, su amor incondicional, me infundió una fuerza que no sabía que tenía. La indignación se transformó en una determinación férrea. No me rendiría. No me callaría. Lucharé. Por Miguel, por mí, por mi dignidad. Laura, dije, mi voz sonando más fuerte y clara de lo que esperaba. Ella se giró, sorprendida por el cambio en mi tono. Necesito tu ayuda. Necesito un abogado. Los ojos de Laura se iluminaron con una mezcla de alivio y admiración. Al fin, Ana. Al fin. Sabía que no te ibas a dejar. Ese mismo día, Laura me puso en contacto con una abogada, la doctora Sofía Mendoza. Su nombre me lo había dado una amiga de Laura, una mujer conocida por su tenacidad y su ética impecable. La primera reunión fue en su oficina, un espacio pulcro y moderno que contrastaba con el caos de mi vida.
La doctora Mendoza era una mujer de unos 40 años, con una mirada penetrante y una voz tranquila pero firme. Escuchó mi historia con atención, sin interrumpir, tomando notas metódicas. Le entregué la copia de la escritura original, la que había sacado de mi caja fuerte. Mientras ella revisaba el documento, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a lo que encontraría, a la complejidad legal que se avecinaba. Esperanza de que, por fin, alguien me escucharía, alguien me ayudaría a desentrañar esta pesadilla. Ana María, dijo la doctora Mendoza, levantando la vista de los papeles. Esto es un caso grave de fraude. Si la escritura está a su nombre y usted no firmó ningún documento de venta, la transacción es nula. Necesitamos investigar cómo lograron realizar la venta. Su voz era profesional, pero había una nota de indignación que me dio un atisbo de consuelo. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Mi proceso de preparación fue meticuloso. La doctora Mendoza me instruyó para recopilar todos los documentos posibles, estados de cuenta bancarios, recibos de servicios de la casa, correspondencia, cualquier cosa que probara mi residencia y mi control sobre la propiedad. Revisé cajas viejas, álbumes de fotos, incluso diarios personales, buscando cualquier indicio, cualquier detalle que pudiera ser útil. Cada recibo de luz, cada factura de agua, cada comprobante de pago de impuestos, se convertía en una pieza de un rompecabezas macabro. Mientras tanto, la doctora Mendoza comenzó su propia investigación. Solicitó copias de los registros de propiedad, verificó las firmas en los documentos de venta que mis hermanos supuestamente habían presentado, e investigó a la notaría involucrada. Me explicó que lo más probable era que hubieran falsificado mi firma o utilizado algún tipo de poder notarial fraudulento. La idea de que mi propia familia hubiera llegado a tal extremo me revolvía el estómago, pero la rabia me daba la fuerza para seguir adelante. Las conversaciones con Laura se volvieron mi terapia diaria. Ella me escuchaba, me animaba, me recordaba mi fortaleza. Siempre fuiste la más fuerte de los Rivas, Ana. No te dejes vencer. Miguel estaría orgulloso de ti. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. También hablé con algunas amigas cercanas, mujeres de mi edad que habían pasado por sus propias batallas. Sus historias de resiliencia me inspiraron, me hicieron sentir parte de una comunidad de mujeres que no se rendían ante la adversidad. Una de las acciones concretas que tomé, siguiendo el consejo de la doctora Mendoza, fue enviar una carta notarial a mis hermanos, Ricardo y Elena, exigiéndoles una explicación y la reversión de la venta. La carta era formal, fría, redactada en términos legales. No era una súplica, sino una declaración de intenciones. La envié por correo certificado, imaginando sus rostros al recibirla, la sorpresa, quizás el pánico. Era un acto de empoderamiento, un primer paso para recuperar el control. La respuesta de Ricardo fue un mensaje de texto, breve y desdeñoso. Ana, esto es ridículo. Estás perdiendo el tiempo y el dinero. Deja de hacer tonterías. Elena ni siquiera respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Confirmó mi sospecha. Estaban juntos en esto, y estaban decididos a no ceder. A pesar de la aparente indiferencia de mis hermanos, sentía una compleja mezcla de emociones. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago que se apretaba cada vez que pensaba en el enfrentamiento que se avecinaba. Miedo a perder, miedo a la exposición pública, miedo a la confrontación con quienes una vez amé. Pero el coraje, alimentado por la injusticia y el apoyo de Laura y la doctora Mendoza, crecía cada día. Y con él, una pequeña pero persistente esperanza de justicia, de recuperar lo que era mío. Un día, la doctora Mendoza me llamó. Ana María, tengo noticias. Hemos confirmado que la firma en la escritura de venta no es la suya. Es una falsificación. Y el poder notarial que presentaron, si es que lo hicieron, también es fraudulento o fue utilizado de forma indebida. Tenemos un caso muy sólido. La noticia me golpeó con la fuerza de una revelación. No era mi imaginación. No estaba loca. La traición era un hecho.
La rabia se encendió de nuevo, pero esta vez, era una rabia fría y controlada. Era la rabia de la justicia, la rabia que te impulsa a luchar. Con esa nueva certeza, decidí que era hora de un enfrentamiento más directo. No más llamadas evadidas, no más mensajes de texto. Necesitaba ver sus caras, confrontarlos con la verdad que la doctora Mendoza había desenterrado. Organicé una reunión en la oficina de la abogada, invitando a Ricardo y Elena a través de un mensaje formal. Para mi sorpresa, aceptaron. Quizás pensaron que sería una oportunidad para razonar conmigo, para convencerme de desistir. Se equivocaban. El día de la reunión, mis manos sudaban, mi corazón latía con fuerza. Pero me recordé a mí misma que no era la misma Ana María que había llorado en la acera. Esta era una Ana María decidida, preparada, respaldada por la ley y por la verdad. Llevaba conmigo una copia de la escritura original, la que probaba mi propiedad. Cuando entraron en la oficina, sus rostros reflejaban una mezcla de fastidio y superioridad. Ricardo se sentó con los brazos cruzados, Elena evitó mi mirada. La doctora Mendoza se sentó a mi lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Gracias por venir, comenzó la abogada, su voz formal y sin emociones. La señora Rivas ha iniciado acciones legales para recuperar su propiedad. Hemos descubierto irregularidades graves en la venta de la casa. Ricardo se rió, un sonido hueco y despectivo. Irregularidades. ¿De qué habla? Todo se hizo por su bien. Ella estaba incapacitada para manejar sus asuntos. Mis ojos se clavaron en él. ¿Incapacitada, Ricardo? ¿Cuándo me declararon incapaz? ¿Cuándo me informaron de eso? Nunca. ¿Y mi firma? Mi firma no está en esa escritura. Es una falsificación. Elena levantó la vista, sus ojos esquivando los míos. Ana, por favor, no hagas un drama. Sabes que te hemos cuidado siempre. Solo queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es dejarme en la calle, sin mi casa, sin mi dinero, y tratándome como a una demente. Mi voz era firme, controlada, a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. No voy a permitirlo. Tengo la escritura original. Sé que mi firma fue falsificada. Y tengo una abogada que lo va a probar. El rostro de Ricardo se contrajo. La superioridad se desvaneció, reemplazada por una sombra de preocupación. Elena se removió incómoda en su silla. Por primera vez, vi una fisura en su fachada de indiferencia. Había miedo en sus ojos. Miedo de ser descubiertos, de enfrentar las consecuencias de sus actos. Y en ese momento, supe que había ganado la primera batalla. No la legal, pero sí la moral. Había recuperado mi voz. Y no pensaba volver a callar. La tensión en la oficina de la doctora Mendoza era palpable, tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. El aire vibraba con la mezcla de miedo y rabia, de verdades a medio decir y mentiras descaradas. Ricardo, que minutos antes había exhibido una arrogancia calculada, ahora se removía incómodo en su silla, sus ojos esquivando los míos y los de la abogada. Elena, por su parte, se había encogido ligeramente, sus manos apretadas en su regazo, su rostro pálido. La doctora Mendoza, impasible, observaba la escena con una calma profesional que me infundía una fuerza silenciosa. Como les decía, continuó la abogada, su voz serena pero contundente, la firma de la señora Ana María Rivas en los documentos de venta ha sido analizada por un perito calígrafo. El informe concluye de manera irrefutable que no corresponde a su puño y letra. Es una falsificación. La palabra falsificación resonó en la habitación como un trueno. Ricardo se levantó de golpe, su silla raspando el suelo con un chillido agudo. Eso es una calumnia. Ana está confundida. Ella nos dio permiso. Ella firmó. Su voz, antes controlada, se había vuelto áspera, desesperada. ¿Permiso? ¿Cuándo, Ricardo? ¿Cuándo te di permiso para vender la casa que mi esposo y yo construimos con nuestras propias manos? Mi voz era un látigo, cada palabra cargada de la traición que me quemaba por dentro. Nunca. Y mi firma no está ahí.
No mientas más. Elena, con la voz apenas un susurro, intentó intervenir. Ana, por favor, no nos hagas esto. Somos familia. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Arreglar el hecho de que me dejaron en la calle, que me robaron mi patrimonio, que intentaron borrar mi existencia de mi propia casa, respondí, mi mirada fija en ella, sin una pizca de la piedad que antes me había caracterizado. No hay nada que arreglar si no reconocen lo que hicieron. Y no lo han hecho. Me han tratado como a una carga, como a una anciana senil, como si mi vida no importara. La doctora Mendoza intervino con una autoridad tranquila. Señores Rivas, la evidencia es contundente. Tenemos el informe pericial. Tenemos la escritura original a nombre de la señora Ana María. Y tenemos a los nuevos compradores, que, aunque inocentes, confirman la transacción. La única forma en que esto pudo haber ocurrido es mediante un fraude. Mi cliente exige la anulación inmediata de la venta y la restitución de su propiedad. De lo contrario, nos veremos obligados a iniciar un proceso legal que incluirá cargos por fraude y falsificación de documentos. El rostro de Ricardo se puso lívido. No pueden hacer eso. Somos hermanos. Esto es una locura. La locura es lo que ustedes hicieron, Ricardo, le espeté, mi voz firme, sin titubeos. La locura es creer que podían disponer de mi vida como si fuera suya. La locura es pensar que no me daría cuenta, que me quedaría de brazos cruzados mientras me despojaban de todo. La complejidad psicológica de la situación se hizo evidente. Ricardo, el hermano mayor, siempre había sido el patriarca autoimpuesto de la familia desde la muerte de nuestros padres. Él creía tener el derecho de tomar decisiones por todos, especialmente por mí, la hermana viuda y sin hijos. Su motivación no era solo la avaricia, sino también un retorcido sentido de protección y control. Él genuinamente creía que me estaba haciendo un favor, liberándome de una carga. Pero esa protección se había transformado en tiranía, y su control, en un abuso. Elena, por su parte, era la eterna seguidora de Ricardo. Siempre había buscado su aprobación, su validación. Era más pasiva, menos confrontativa, pero su silencio y su complicidad la hacían tan culpable como él. Probablemente se había dejado arrastrar por la promesa de una parte del dinero, o por el miedo a desafiar a su hermano. Su mirada, ahora, era una mezcla de culpa y resentimiento. Culpa por lo que había hecho, y resentimiento hacia mí por exponerla. Piensen en la familia, Ana, dijo Elena, sus ojos llenos de lágrimas que no me conmovieron. Esto va a destruirnos. La familia ya está destruida, Elena, respondí, mi voz fría. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que mi vida no valía nada. Cuando decidieron que mi casa era suya para venderla. La familia no es solo sangre, es confianza, respeto, lealtad. Y ustedes rompieron todo eso. Ricardo, recuperando un poco de su compostura, intentó una última jugada. Mira, Ana, podemos llegar a un acuerdo. Te damos una parte del dinero, te ayudamos a buscar un lugar más pequeño. No necesitamos ir a juicio. Esto sería un escándalo para todos. El escándalo ya lo hicieron ustedes, le dije, mi voz cargada de una determinación inquebrantable. Y no quiero su dinero. Quiero mi casa. Quiero justicia. Y quiero que respondan por lo que hicieron. La doctora Mendoza asintió, apoyando mi postura. Mi cliente es muy clara. No hay negociación sobre la restitución de la propiedad. La única discusión posible es sobre los daños y perjuicios que esto le ha causado, y cómo se va a revertir el fraude sin afectar a los compradores inocentes. La reunión terminó en un punto muerto. Mis hermanos se marcharon, sus rostros tensos, sus hombros caídos. No habían logrado su objetivo de intimidarme o convencerme. Y yo, a pesar del agotamiento emocional, sentía una oleada de poder. Había hablado, había confrontado, y no me había derrumbado. Había plantado cara a la traición de mi propia sangre, y había reafirmado mi derecho a mi vida, a mi propiedad, a mi dignidad. Sabía que la batalla legal sería larga y ardua,
pero esta primera confrontación me había demostrado que tenía la fuerza para luchar. No me rendiría. El enfrentamiento directo con Ricardo y Elena, aunque agotador, fue un punto de inflexión. Fue como arrancar una venda de una herida infectada, doloroso, sí, pero necesario para que comenzara el verdadero proceso de sanación. La rabia, antes descontrolada, ahora se canalizaba en una determinación fría y calculada. La incertidumbre dio paso a una claridad brutal. Mi lucha no era solo externa, por la casa, sino también interna, por recuperar mi paz, mi identidad y mi confianza en mí misma. El primer paso en esta reconstrucción interna fue reconocer la profundidad de la herida emocional. La traición de mi familia había dejado cicatrices más allá de la pérdida material. Había socavado mi sentido de seguridad, mi capacidad para confiar, e incluso mi propia percepción de la realidad. Durante semanas, me había cuestionado si estaba exagerando, si era yo la que estaba confundida o incapaz, como mis hermanos querían hacerme creer. La confirmación del fraude por parte de la doctora Mendoza fue liberadora, pero también expuso la magnitud del engaño y la crueldad. Fue Laura quien sugirió que buscara apoyo psicológico. Ana, estás lidiando con un trauma. No tienes por qué hacerlo sola. Al principio, me resistí. Siempre había sido una mujer fuerte, independiente, acostumbrada a resolver mis problemas por mí misma. La idea de necesitar ayuda me parecía una debilidad. Pero Laura insistió con su gentileza habitual, y finalmente cedí. Encontré a la doctora Elisa Morales, una terapeuta con una voz dulce y una mirada compasiva. En nuestras sesiones, comencé a desempacar años de dinámicas familiares, de expectativas no cumplidas, de mi propio rol como la hermana buena que siempre cedía para mantener la paz. Me di cuenta de que, en cierto modo, mi pasividad y mi deseo de evitar conflictos habían contribuido a la situación actual. Mis hermanos se habían acostumbrado a que yo no opusiera resistencia, a que siempre priorizara la armonía familiar por encima de mis propias necesidades. Elisa me ayudó a entender que no era mi culpa, pero sí mi responsabilidad cambiar ese patrón. Me enseñó a establecer límites, a validar mis propias emociones y a reconocer mi valor intrínseco, independientemente de la aprobación de los demás. Hablamos de la culpa que sentía por romper la familia, y ella me ayudó a ver que la familia ya estaba rota mucho antes de que yo decidiera luchar. Mis hermanos fueron quienes la rompieron con sus acciones. Mi lucha era, en realidad, un intento de reconstruir lo que quedaba de mi dignidad. Los momentos de introspección profunda se volvieron parte de mi rutina. Me sentaba en silencio, a veces en el pequeño balcón del departamento de Laura, a veces en un parque cercano, y simplemente observaba mis pensamientos. Recordaba mi infancia, la relación con mis padres, la dinámica con Ricardo y Elena. Me di cuenta de que siempre había habido una corriente subterránea de control por parte de Ricardo, y de sumisión por parte de Elena. Yo, la hermana del medio, había intentado navegar esas aguas, a menudo sacrificando mis propios deseos para mantener el equilibrio. Fue un proceso doloroso, como desenterrar viejas heridas, pero también liberador. Empecé a verme no como una víctima, sino como una sobreviviente. Una mujer que había sido herida, sí, pero que tenía la capacidad de sanar y de levantarse más fuerte. Comencé a practicar meditación, a leer libros sobre resiliencia y empoderamiento femenino. Descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía, una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. La lucha externa, la legal, continuaba su curso. La doctora Mendoza avanzaba con el caso, reuniendo más pruebas, preparando la demanda. Las noticias de mis hermanos llegaban de forma indirecta, a través de parientes lejanos que se mantenían neutrales o que, discretamente, me ofrecían su apoyo. Escuché que Ricardo estaba furioso, que Elena estaba angustiada. No sentía alegría por su sufrimiento, pero sí una confirmación de que mis acciones estaban teniendo un impacto. Ya no podían ignorarme. Los apoyos externos fueron cruciales. Laura, mi roca, mi confidente incondicional. Sus abrazos, sus palabras de aliento, su simple presencia, eran un bálsamo. Mis amigas, que me llamaban, me invitaban a salir,
Me distraían con conversaciones triviales o me escuchaban sin juzgar cuando necesitaba desahogarme. Y la doctora Mendoza, con su profesionalismo y su convicción, me daba la confianza de que la justicia era posible. Empecé a permitirme pequeños lujos, cosas que había dejado de hacer por la tristeza, ir a la peluquería, comprarme un nuevo libro, cocinar mis platillos favoritos. Pequeños actos de autocuidado que reafirmaban mi existencia, mi valor. El empoderamiento no era solo una gran victoria legal, sino también la suma de estos pequeños actos de resistencia personal. En cuanto a las relaciones familiares, la doctora Morales me aconsejó que mantuviera una distancia prudente con Ricardo y Elena por el momento. La toxicidad de su comportamiento era perjudicial para mi proceso de sanación. Sin embargo, me sugirió que no cerrara la puerta por completo a la posibilidad de una reconciliación futura, siempre y cuando viniera acompañada de un reconocimiento genuino de su parte y de un cambio real en su comportamiento. Era un camino largo, y la sanación de los lazos familiares sería un proceso aún más complejo que la batalla legal. Empecé a vislumbrar cambios graduales. Algunos sobrinos, que antes habían evitado el tema, comenzaron a enviarme mensajes discretos de apoyo, preguntando cómo estaba. Mi sobrina Laura, la hija de Ricardo, me llamó un día. Su voz sonaba avergonzada. Tía Ana, lo siento mucho. No sé qué decir. Sé que lo que hicieron mis padres está mal. Fue un pequeño rayo de luz, una señal de que no todos en la familia estaban cegados por la avaricia o el miedo. La reconstrucción no sería solo mía, sino que, quizás, podría extenderse a los fragmentos rotos de mi propia familia. La lucha era ardua, pero mi espíritu ya no estaba quebrado. Estaba en proceso de reconstrucción, ladrillo a ladrillo, con cada acto de coraje y cada paso hacia la autoaceptación. Mientras la batalla legal avanzaba lentamente, con sus plazos, sus documentos y sus complejidades, mi reconstrucción interna se aceleraba, impulsada por una red de apoyo que florecía a mi alrededor. Fue en los momentos más oscuros, cuando la fatiga y la incertidumbre amenazaban con abrumarme, que aparecieron los apoyos más inesperados, verdaderos faros de esperanza que me recordaron que no estaba sola en esta travesía. El primero, y quizás el más sorprendente, fue mi nieto, Daniel. Daniel, el hijo de mi sobrina Laura, apenas tenía 16 años. Siempre había sido un chico tranquilo, más interesado en sus videojuegos y sus libros que en los dramas familiares. Sin embargo, una tarde, mientras yo estaba en casa de Laura, él se acercó a mí con una timidez inusual. Abuela Ana, dijo, su voz apenas un susurro. Escuché lo que pasó. Mis papás no están de acuerdo con lo que hicieron mis abuelos. Su mirada era sincera, llena de una inocencia y una preocupación que me conmovieron profundamente. ¿Tus papás? Pregunté, sorprendida. Sabía que Laura y su esposo no aprobaban las acciones de Ricardo y Elena, pero no pensé que hubieran hablado con Daniel al respecto. Sí. Y yo tampoco. La casa de la abuela Ana es la casa de la abuela Ana. No es justo lo que hicieron. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Su oferta, tan simple y pura, me llenó los ojos de lágrimas. Daniel no tenía dinero, ni influencia legal, pero tenía algo mucho más valioso, su apoyo incondicional, su sentido de la justicia. A partir de ese día, Daniel se convirtió en mi pequeño gran aliado. Me ayudaba con tareas sencillas, como organizar documentos o buscar información en Internet. Me traía un café por las mañanas, me escuchaba pacientemente mientras yo desahogaba mis frustraciones. Su presencia, su juventud, su fe inquebrantable en la justicia, eran un bálsamo para mi espíritu. Me recordaba que había una generación más joven que no estaba contaminada por la avaricia y el resentimiento, una generación que aún creía en los valores fundamentales. No te rindas, abuela, me decía a menudo, sus ojos brillando con determinación. Tienes la razón. Y la verdad siempre sale a la luz. Sus palabras, aunque sencillas, eran como un ancla, impidiéndome caer en el abismo de la desesperación. Laura, mi amiga del alma, continuó siendo mi pilar. Ella era la que me recordaba comer, la que me obligaba a salir a caminar, la que me escuchaba sin juzgar mis momentos de debilidad.
Ana, esto es una maratón, no una carrera de velocidad, me decía. Habrá días buenos y días malos. Lo importante es que sigas adelante. Su lealtad era un regalo invaluable, un recordatorio constante de que el amor y la amistad verdaderos existían, incluso cuando la familia fallaba. Un día, Laura me trajo un pequeño libro. Es de una autora que me gusta mucho. Habla sobre el amor propio y la resiliencia. Creo que te puede ayudar. El libro se convirtió en mi compañero nocturno, sus palabras resonando con mi propia experiencia, dándome herramientas para fortalecer mi espíritu. Me di cuenta de que, en medio de esta lucha por mi casa, estaba redescubriendo mi propio valor, mi propia voz. La doctora Sofía Mendoza, mi abogada, era la personificación de la fuerza y la inteligencia. Su apoyo no era solo emocional, sino estratégico y legal. Ella me explicaba cada paso del proceso, cada documento, cada posible escenario. Su claridad y su experiencia me daban una sensación de control en medio del caos. El camino será largo, Ana María, me había advertido desde el principio. Pero tenemos un caso muy sólido. La justicia está de su lado. Un día, la doctora Mendoza me informó que había logrado obtener una orden judicial para congelar los fondos de la venta de la casa, así como para impedir cualquier otra transacción relacionada con la propiedad mientras el caso estuviera en curso. Era un paso crucial, un golpe directo a mis hermanos que les impedía disponer del dinero o intentar nuevas maniobras. Esto significa que no podrán tocar ese dinero, me explicó. Y también evita que los nuevos compradores, que son inocentes, se vean más afectados de lo necesario. Ahora, la presión está sobre sus hermanos para que busquen una solución o enfrenten las consecuencias legales. La noticia fue un torrente de alivio. Era una victoria, pequeña, pero significativa. Sentí una oleada de esperanza, una confirmación de que mis esfuerzos no eran en vano. Los diálogos con mi equipo de apoyo estaban cargados de emoción y valores. Con Daniel, hablábamos de la justicia, de la importancia de defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Con Laura, de la lealtad, del amor incondicional, de la fuerza de la amistad. Con la doctora Mendoza, de la ley, de la verdad, de la perseverancia. Cada conversación me nutría, me fortalecía. Empecé a tomar pasos concretos, más allá de lo legal, para asegurar mis derechos y mi futuro. La doctora Mendoza me ayudó a revisar mis documentos financieros, a asegurarme de que mis cuentas estuvieran protegidas, a actualizar mi testamento. Era una forma de recuperar el control sobre mi vida, de no dejar ningún cabo suelto. La sensación de avance y superación era cada vez más clara. Ya no me sentía una víctima, sino una guerrera. La casa seguía siendo el objetivo, el símbolo de mi lucha, pero la verdadera victoria era la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Y con el apoyo de Daniel, Laura y la doctora Mendoza, sabía que tenía la capacidad de enfrentar cualquier cosa que viniera. El futuro, aunque incierto, ya no me asustaba. En cambio, lo veía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la resiliencia y la esperanza. El proceso legal, como la doctora Mendoza me había advertido, se convirtió en un intrincado laberinto de audiencias, montañas de documentos y esperas que parecían eternas. Cada citación que llegaba por correo, cada informe que debía revisar, y especialmente cada encuentro fugaz con mis hermanos en los pasillos del tribunal, era una prueba constante para mi ya mermada resistencia. Sin embargo, ya no era la Ana María asustada y vulnerable de los primeros días de este calvario. Ahora, cada paso que daba era con la cabeza en alto, impulsada por una convicción inquebrantable: la verdad estaba de mi lado, y la justicia, aunque lenta, llegaría. La primera audiencia importante fue la de conciliación, un intento de llegar a un acuerdo antes de un juicio formal. La doctora Mendoza me había preparado para lo peor, advirtiéndome que Ricardo y Elena probablemente intentarían minimizar su culpa, proyectándose como víctimas de un malentendido, o peor aún, o como mis protectores malinterpretados, buscando un acuerdo que les fuera lo más favorable posible. Y así fue,
tal como lo predijo. Ricardo y Elena llegaron acompañados de su propio abogado, un hombre de aspecto severo y mirada fría, que parecía más interesado en intimidar a la parte contraria que en buscar una solución justa. Su presencia era un recordatorio constante de la frialdad con la que habían actuado. Cuando nos sentamos frente al juez, la tensión en la sala era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, con su habitual aire de superioridad y una falsa calma que apenas ocultaba su nerviosismo, fue el primero en hablar. Comenzó a hilvanar una narrativa cuidadosamente construida, intentando justificar sus acciones como un acto de protección hacia mí. Su señoría, dijo con voz melosa, mi hermana Ana María es una mujer mayor, y en su momento, pensamos que la casa era demasiado grande y difícil de mantener para ella sola. Nuestro único deseo era asegurarnos de que estuviera segura, cómoda y sin preocupaciones. El dinero de la venta, por supuesto, está a buen recaudo, destinado íntegramente a su futuro y bienestar. Sus palabras eran un veneno envuelto en azúcar, un intento descarado de manipular la percepción del juez. Elena, por su parte, evitó mi mirada en todo momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras asentía mecánicamente a cada palabra de Ricardo. Parecía más una prisionera de la voluntad de su hermano que una cómplice activa, aunque su silencio y su inacción la hacían tan culpable como él a mis ojos. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y miedo, pero no había una señal clara de arrepentimiento genuino. La doctora Mendoza intervino con una calma que contrastaba con la impostura de Ricardo, pero con una firmeza inquebrantable que llenó la sala. Su señoría, comenzó, su voz clara y autoritaria, la señora Ana María Rivas es la única y legítima propietaria del inmueble en cuestión. No existe ningún documento legal que la despoje de su propiedad de manera voluntaria. La firma en los documentos de venta ha sido probada pericialmente como falsificada, y no hay evidencia alguna de que la señora Rivas haya otorgado poder notarial a sus hermanos para realizar dicha transacción. Esto, su señoría, no es un acto de protección fraternal, sino un claro y lamentable caso de fraude y despojo, perpetrado contra una persona vulnerable por sus propios familiares. El abogado de mis hermanos intentó refutar, argumentando que yo había expresado verbalmente mi deseo de vender la casa y que ellos solo habían actuado en mi mejor interés, siguiendo mis supuestas indicaciones. Fue una mentira descarada. La doctora Mendoza, sin inmutarse, presentó las pruebas irrefutables, los recibos de servicios a mi nombre que demostraban mi residencia continua, los testimonios de vecinos que me veían regularmente en la casa, y lo más contundente, el informe pericial detallado que confirmaba sin lugar a dudas la falsificación de mi firma. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de su defensa. El juez escuchó con atención, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas incisivas que ponían en aprietos a la defensa. Mis hermanos se veían cada vez más incómodos y pálidos, sus rostros reflejaban el peso de la verdad bajo la implacable luz de la sala. La máscara de preocupación familiar se les caía a pedazos, revelando la avaricia y el engaño detrás de sus acciones. Cuando llegó mi turno de hablar, mi voz, aunque un poco temblorosa al principio por la emoción y el nerviosismo, se fue fortaleciendo con cada palabra que pronunciaba. Miré directamente a Ricardo y Elena, algo que no había podido hacer con tanta determinación en mucho tiempo. Ricardo, Elena, dije, mi voz resonando en el silencio expectante de la sala. Ustedes no me protegieron. Me robaron mi hogar, mi historia, mi paz. Me traicionaron de la manera más cruel. Esa casa no era solo ladrillos y cemento, era el legado de mis padres, el hogar que construí con mi esposo, el lugar donde viví cada etapa importante de mi vida. No tenían ningún derecho a quitármela, y mucho menos a mentir y falsificar documentos para lograrlo. No fue por mi bien. Fue por su avaricia, por su codicia, y eso es imperdonable. Vi una chispa de sorpresa en los ojos de Ricardo, una fugaz expresión de algo parecido al remordimiento en los de Elena. Pero fue momentáneo. La defensa de su abogado se centró entonces en desacreditarme, insinuando que mi edad y mi estado emocional me hacían vulnerable y que mis recuerdos podían estar confusos o ser producto de una imaginación desbordada. Fue un golpe bajo,
un intento desesperado de desviar la atención de sus propias acciones y de sembrar dudas sobre mi testimonio. Pero la doctora Mendoza estaba más que preparada para esa táctica. Presentó informes médicos recientes que confirmaban mi plena capacidad mental y lucidez, y testimonios de Laura y otros amigos cercanos que atestiguaban mi angustia por la situación y mi coherencia al relatar los hechos. La audiencia concluyó sin acuerdo. El juez, visiblemente molesto por la falta de cooperación de mis hermanos y la obvia falsedad de sus argumentos, indicó que el caso procedería a un juicio formal. Fue una victoria moral significativa para mí. Había hablado mi verdad con valentía, y había sido escuchada y creída. Los meses siguientes fueron una vorágine de preparación para el juicio. La doctora Mendoza y su equipo trabajaron incansablemente, reuniendo más pruebas, preparando a los testigos y anticipando cada posible movimiento de la defensa. Daniel, mi nieto, siguió siendo mi apoyo constante, mi roca. Me ayudaba con pequeñas tareas, me acompañaba a las citas cuando podía, pero sobre todo, me recordaba con su optimismo que no estaba sola. Abuela, vamos a ganar, no te preocupes, me decía con una convicción inquebrantable que me infundía fuerza. La presión sobre mis hermanos comenzó a aumentar de manera exponencial. La orden de congelación de fondos significaba que no podían tocar ni un centavo del dinero de la venta de la casa, y la amenaza de una condena por fraude se cernía sobre ellos como una espada de Damocles. Escuché rumores a través de conocidos en común de que Ricardo estaba teniendo serios problemas financieros debido a la inmovilización de sus bienes, y que Elena estaba cada vez más deprimida y aislada, carcomida por la culpa o el miedo. Finalmente, unas pocas semanas antes de la fecha programada para el juicio, la doctora Mendoza recibió una llamada inesperada del abogado de mis hermanos. Querían negociar. No una conciliación superficial, sino un acuerdo de restitución completo. La presión legal, la evidencia irrefutable y la inminencia de un juicio público los habían acorralado sin salida. La reunión final se llevó a cabo en la oficina de la doctora Mendoza, sin la presencia imponente del juez. Ricardo y Elena se veían demacrados, sus ojos hundidos y sus rostros reflejaban el peso de la derrota y el estrés. El abogado de ellos presentó la oferta. Devolverían la casa a mi nombre de inmediato, se encargarían de todos los gastos legales acumulados y de la devolución del dinero a los compradores, quienes serían compensados por la inmobiliaria y el notario, quienes también estaban bajo investigación por posible complicidad en el fraude. Y me pagarían una indemnización considerable por daños y perjuicios, incluyendo el tiempo que estuve fuera de mi hogar y el sufrimiento emocional. A cambio, yo retiraría la demanda penal por fraude, aunque el caso civil seguiría su curso para asegurar el cumplimiento total del acuerdo y evitar futuras artimañas. La doctora Mendoza me miró, esperando mi decisión. Ana María, es una excelente oferta, me dijo en voz baja. Significa que recupera su casa sin tener que pasar por el desgaste emocional y económico de un juicio largo y mediático. La indemnización es justa, y lo más importante, su nombre y su propiedad serán restituidos por completo, sin dejar dudas. Miré a mis hermanos. Ricardo evitaba mi mirada, su orgullo herido impidiéndole siquiera levantar la vista. Pero Elena, por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente a los ojos. Había dolor, vergüenza y quizás, un atisbo de arrepentimiento genuino en su mirada, una súplica silenciosa. Acepto, dije, mi voz firme y decidida, sintiendo una oleada de alivio y una extraña sensación de poder. Pero con una condición. Ricardo levantó la cabeza, sorprendido y con una expresión de desconcierto. Quiero una disculpa, continué, mi voz clara. No en público, no ante el juez. Quiero que me miren a los ojos y me pidan perdón por lo que hicieron, por el daño que me causaron, por la traición. Hubo un silencio tenso que se extendió por la oficina. El abogado de mis hermanos intentó interceder, balbuceando algo sobre condiciones emocionales, pero la doctora Mendoza lo detuvo con un gesto imperceptible pero firme. Ricardo dudó, su orgullo luchando a muerte contra la aplastante realidad de su derrota. Elena, incapaz de contenerse más, comenzó a llorar en silencio, sus hombros temblaban. Finalmente,
Ricardo suspiró, la derrota evidente en cada fibra de su postura. Bajó la mirada por un momento y luego la levantó para encontrar la mía. Ana, lo siento, dijo, su voz apenas audible, ronca de emoción. Lo siento mucho. Nos equivocamos. Fuimos estúpidos y egoístas. Pensamos que hacíamos lo correcto, pero no fue así. Te hicimos daño. Mucho daño, y no hay excusa para ello. Elena, entre sollozos, se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Ana, por favor, perdóname. Fui una cobarde. Debí haberte defendido. Debí haberte avisado. Lo siento tanto por todo el dolor que te causamos. Las palabras, aunque tardías y forzadas por las circunstancias, fueron un bálsamo inesperado para mi alma. No borraban el dolor ni la profunda herida de la traición, pero abrían una pequeña grieta en el muro de resentimiento que había construido a mi alrededor. Asentí lentamente, no en señal de perdón total, sino de aceptación de su disculpa. La casa es lo que importa, dije. Y la verdad. Y mi dignidad, que ustedes intentaron arrebatarme. El acuerdo fue firmado esa misma tarde, con todos los detalles legales meticulosamente revisados. La casa, mi hogar, estaba en camino de ser mía de nuevo, legalmente y sin objeciones. La confrontación final no había sido una batalla de gritos y acusaciones, sino una rendición silenciosa y humillante de aquellos que habían intentado robarme mi vida. Y en esa rendición, encontré no solo justicia, sino también una profunda y liberadora sensación de paz. El capítulo de la traición se cerraba, y uno nuevo, el de la recuperación, estaba a punto de comenzar. El día que recuperé las llaves de mi casa fue un momento de emociones encontradas, una mezcla agridulce de alivio y melancolía. La doctora Mendoza me acompañó, asegurándose de que todo el proceso de restitución se llevara a cabo sin el menor contratiempo legal. La puerta principal se abrió con un chirrido familiar, un sonido que evocaba décadas de recuerdos, y el olor a mi hogar me envolvió de inmediato, una mezcla inconfundible de madera vieja, el aroma de mis plantas de interior que alguna vez estuvieron allí, y un leve, casi imperceptible, aroma a humedad por el tiempo que había estado deshabitada. Los nuevos ocupantes se habían marchado, y la casa estaba completamente vacía, esperándome, como si hubiera estado en un letargo, aguardando mi regreso. Recorrí cada habitación lentamente, mis dedos rozando las paredes que conocían cada secreto de mi vida, los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de lo que había sido. Era mi casa, sí, pero también era diferente. Llevaba las marcas de la ausencia, el eco de la traición y el abandono. El jardín, que Miguel y yo habíamos cultivado con tanto amor y esmero, antes vibrante y lleno de vida, ahora estaba un poco descuidado, las plantas que tanto habíamos mimado se veían marchitas y sedientas. Era un reflejo de mi propio estado de ánimo, una herida que comenzaba a cicatrizar. La primera noche en mi casa fue extraña, casi surrealista. El silencio era diferente al que recordaba. Ya no era el silencio acogedor de la soledad elegida, el que me acompañaba en mis lecturas o mis momentos de reflexión. Era un silencio cargado de la historia reciente, de la injusticia y el dolor que había experimentado. Me senté en mi sillón favorito, el que Miguel me había regalado en nuestro aniversario de plata, y miré a mi alrededor. La casa necesitaba amor, necesitaba ser habitada de nuevo, no solo físicamente con mi presencia, sino con mi espíritu renovado, con la energía de la vida que había estado ausente. La doctora Mendoza me había dicho con su habitual sabiduría: Ana María, la casa es suya de nuevo. Ahora es tiempo de reconstruir su vida en ella, o de decidir qué quiere hacer con ella, si este es realmente el lugar donde desea echar nuevas raíces. Sus palabras resonaron en mi mente, dándome una perspectiva diferente. La casa era mía, sí, pero la experiencia me había cambiado profundamente. No podía simplemente volver a ser la misma Ana María de antes. El primer paso fue limpiar y restaurar. Fue un proceso catártico, una forma de purificar no solo el espacio, sino también mi alma. Laura y Daniel fueron mis ángeles, mis cómplices en esta tarea de renacimiento. Laura organizó a un grupo de amigas voluntarias para ayudarme a limpiar a fondo cada rincón,
a desempacar mis cosas que habían estado guardadas, a devolverle la vida y el brillo a cada espacio. La casa se llenaba de risas, de conversaciones animadas, de la calidez de la amistad y el amor familiar verdadero. Daniel, con su energía juvenil y su entusiasmo contagioso, se encargó del jardín. Podó las ramas secas, regó las plantas sedientas, quitó la maleza, devolviéndole poco a poco su esplendor original. Verlos trabajar a mi lado, sin pedir nada a cambio, solo por el placer de ayudarme, me llenó el corazón de una gratitud inmensa y me recordó que, a pesar de la traición, tenía una familia que me amaba incondicionalmente. Mientras restaurábamos la casa, también me restauraba a mí misma. La terapia con la doctora Morales continuó, convirtiéndose en un pilar fundamental en mi proceso de sanación. Me ayudó a procesar el trauma, a entender mis emociones y a construir una nueva narrativa para mi vida. Ya no era la víctima pasiva de una injusticia, sino la sobreviviente, la guerrera que había luchado con valentía y había ganado. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Perdonar no significaba olvidar lo que hicieron, ni mucho menos justificar sus acciones, sino liberarme del peso abrumador del resentimiento y la amargura que me ataban al pasado. Mis relaciones familiares fueron complejas y delicadas. Ricardo y Elena intentaron acercarse en varias ocasiones, enviando mensajes a través de Laura o haciendo llamadas esporádicas. Acepté sus disculpas, que aunque tardías, sentí que eran el primer paso hacia una posible redención. Sin embargo, la confianza estaba rota en 1000 pedazos. Mantuve una distancia prudente, sabiendo que las heridas eran profundas, y que la reconstrucción de esos lazos requeriría tiempo, honestidad y un esfuerzo genuino de su parte que aún no veía con claridad. Sin embargo, la relación con mi sobrina Laura y su familia, especialmente con Daniel, se fortaleció inmensamente. Ellos se convirtieron en mi familia elegida, el círculo de amor, apoyo incondicional y alegría que necesitaba para seguir adelante. Decidí que la casa, aunque recuperada, no sería solo un monumento a mi pasado, un recordatorio constante de lo que había perdido. Sería un espacio vibrante para mi nueva vida, un lienzo en blanco para construir nuevos recuerdos. Organicé mi estudio, dedicando más tiempo a la lectura y a la escritura, pasiones que había descuidado durante años. Retomé mis clases de pintura, y poco a poco, mi casa se llenó de colores vibrantes, de lienzos a medio terminar y del aroma a óleo. Abrí mis puertas a mis amigos, a Daniel y su familia, a la vida en todas sus manifestaciones. Organizaba cenas, tardes de té, y la casa volvió a llenarse de risas, de música y de la calidez de la compañía. Un día, mientras regaba las flores del jardín, que ahora lucían más verdes y frondosas que nunca, Daniel se acercó a mí con su habitual sonrisa. «Abuela, ¿estás feliz de estar de vuelta aquí, en tu casa?» Sonreí, sintiendo una profunda paz en mi corazón. «Sí, Daniel. Muy feliz. Pero no solo por la casa. Estoy feliz porque me encontré a mí misma en el camino. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, y que tengo a personas maravillosas a mi lado, como tú y Laura, que me aman y me apoyan. Eso es lo más valioso». La casa se convirtió en un símbolo tangible de mi resiliencia. No era solo el lugar donde vivía, sino el testimonio de una batalla ganada, de una dignidad recuperada con esfuerzo y valentía. Mi vida no había vuelto a ser la misma que antes del fraude, era mejor. Más consciente de la fragilidad de las relaciones, más auténtica en mis emociones, más llena de gratitud por las personas que me habían apoyado incondicionalmente. Miré el sol poniente, que bañaba mi jardín con una luz dorada, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La sombra de la traición se había disipado por completo, reemplazada por la luz de la esperanza y la renovación. Ana María, la mujer que había perdido su hogar y su confianza, había renacido de las cenizas, más fuerte, más sabia y más plena que nunca. Estaba lista para abrazar el futuro con la certeza de que, al final, la verdad y la justicia siempre prevalecen. Y que el verdadero hogar no está solo en las paredes de una casa, sino en el corazón que la habita, en los lazos que se cultivan y en la paz que se encuentra dentro de uno mismo. A veces la vida nos arranca hasta lo más sagrado, pero si el alma resiste,
siempre hay esperanza de volver a levantarse. Hoy entendí que no me devolvieron solo una casa. Me devolvieron el derecho de empezar de nuevo, con la frente en alto y el corazón limpio. Si sentiste algo profundo al ver esta historia, suscríbete al canal y comenta la palabra renacer. Así sabré que no estuve sola contando esto. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Que Dios te bendiga, te cuide y te dé fuerza para reclamar todo lo que es tuyo por derecho.